Buenas noches. Tengo el agrado y el honor de presentar esta mesa plenaria. Se titula Perspectivas ecocríticas. Y van a exponer Kirsten Kramer, de la Universidad de Bielefeld, de Tierra y Agua, Paisajes y Ambientes Acuáticos en Literatura y Cine en América Latina. Y Florencia Garramuño, de la Universidad de San Andrés, que va a presentar Retornar para encontrar la semilla, vida no humana y contemporaneidad. Voy a pasar a presentar a la doctora que tenemos acá el honor de tener esta noche. Kirsten Kramer es profesora titular de Literatura Comparada, Estudios Románicos en la Universidad de Bielefeld desde el 2012. Estudió filología románica, filología inglesa y filosofía en la Universidad de Bonn, de Múnich y París. Se doctoró en 2001 en la Universidad de Múnich y desde el 2013 tuvo varios cargos de profesora visitante en México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Es investigadora principal y miembro de la dirección del Centro Colaborativo de Investigación Prácticas de Comparación en la Universidad de Bielefeld, del Centro de Estudios Interamericanos CIAS y del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados CALAT. Sus líneas de investigación abarcan los temas de los paisajes y territorios geoimaginarios en el antropoceno, en el cine y literatura hispanoamericana. También Visual Studies, literaturas y culturas hispánicas de la temprana modernidad. Actualmente está preparando los libros, la coedición de ensayos intitulada From Anthropoetics to Global Poetics, y un libro sobre paisajes y territorios en el antropoceno, perspectivas literarias y culturales en las Américas. Por otra parte, tenemos a Florencia Garramuño, que también va a estar presentando hoy. Y Florencia Garramuño recibió su PhD en Romance, Languages and Literatures en Princeton University. Es profesora plenaria en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés e investigadora independiente del centro. Publicó Genealogías Culturales, Argentina, Brasil y Uruguay en la novela contemporánea, 1980-1990, Modernidades Primitivas, Tango, Hambre y Nación, La Experiencia Opaca, Mundos en Común, Ensayo sobre Inespecificidad en el Arte y Brasil Caníbal entre la bossa nova y la extrema derecha. Su último libro se titula La vida impropia, anonimato, singularidad. Entonces voy a dar lugar a que comiencen sus ponencias y también agradezco que estén acá en este contexto también de lucha por la universidad pública, gratuita y federal, lo cual me parece muy importante recalcar, ¿no?, que estemos congregados aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta amable presentación. Y también muchas gracias a las organizadoras y amigas Teresa, Gloria y Miriam. Es un verdadero placer estar aquí y poder presentar mi trabajo y también conversar con todos ustedes. Es verdaderamente muy importante para mí. Bueno, empiezo porque no tenemos mucho tiempo. Dentro de las literaturas, culturas y artes de América Latina, en los últimos 20 años, los modos de representación de territorios naturales, así como las formas de percepción de topografías tradicionalmente asociadas a la estética del paisaje, han estado sujetos a importantes cambios relacionados con el discurso ecocrítico sobre la edad del Antropoceno. Frente a los riesgos inherentes al impacto humano sobre el ambiente, los paisajes se han convertido progresivamente en complejos territorios que se caracterizan por fenómenos ambientales globales como el cambio climático, la disminución de la biodiversidad o la creciente explotación de recursos no renovables de la tierra.
Esta compleja confrontación con los imaginarios del paisaje y del medio ambiente se muestra con mayor evidencia en el cine documental del director chileno Patricio Guzmán. A la diferencia de las películas más tempranas del director, en la trilogía más reciente, que comprende los documentales Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños, se observa un nuevo interés en la representación de topografías geográficas y de elementos naturales, tales como la tierra, el cielo y el agua, que contribuye a implementar nuevas formas de repensar la relación entre seres humanos, la territorialidad del paisaje y del entorno natural. Dentro de la literatura latinoamericana se puede observar un enfrentamiento similar con esta relación entre humanos, paisaje y medio ambiente, sobre todo en los relatos del autor uruguayo Horacio Quiroga, que abordan las condiciones de vida de la selva en la región de Misiones en las primeras décadas del siglo XIX. En lo que sigue me propongo examinar la construcción cinematográfica y literaria del paisaje a partir del documental Nostalgia de la Luz de 2011 y del cuento Regreso de Anaconda, publicado por primera vez en 1926. Primero, se reconstruirán muy brevemente algunas de las premisas e implicaciones teóricas del concepto del antropoceno, tal como se define en los debates actuales surgidos en el campo de los estudios culturales y tal como se relaciona con una experiencia estética tradicionalmente asociada al término paisaje. Segundo, cabe analizar las figuraciones de los espacios naturales que marcan la película y el cuento literario. Mientras que el documental postula una homología de las topografías del cielo y de la tierra, que sitúa el medio ambiente en las constelaciones cambiantes del cosmos, de la naturaleza y del ecosistema terrestre, el texto literario se centra en la conexión entre la selva tropical y las topografías fluviales, en las que surgen y se disuelven diferentes alianzas de elementos y entidades naturales. En ambos casos se perfila lo que llamo una epistemología ambiental que llega a situar la representación de paisajes diversos dentro de una eistesis de la Tierra en la que se documenta una compleja relación entre los humanos y su entorno no humano, constitutivo de la era del Antropoceno. Perspectivas teóricas, paisaje y antropoceno. En los debates actuales de los estudios culturales que se dedican a problemas de representación de espacios naturales, el recurso a la figura epistemológica del antropoceno parece imprescindible. Desde hace un periodo de 15 años, el término antropoceno se ha convertido en un concepto antropológico-cultural que perfila una nueva comprensión del paisaje y de espacios naturales que se puede definir a partir de 4 características. Primero, el concepto ha puesto en foco los riesgos inherentes al impacto pernicioso de la especie humana sobre el ambiente y el clima global, revelando de este modo la finitud de los recursos naturales y los límites planetarios del ecosistema terrestre. Estos riesgos definen en particular el entorno natural concebido como biosfera ambiental, que constituye una amplia zona de contacto en la que interactúan diversas agencias humanas y no humanas o más que humanas, y que incluye tanto paisajes de tierra firme como también espacios acuáticos o celestes. Segundo, al distinguir la figura de la Tierra, concebido como una entidad geofísica con propiedades biológicas, geológicas o climáticos específicas, del concepto del mundo, definido como un espacio social y político, es una distinción que se promueve en particular por autores como Michel Serres, Bruno Latour, Dipesh Chakrabarty,
que ya fue mencionado hoy. El concepto del antropoceno se remite al anclaje constitutivo del actuar humano en territorios y topografías locales y físicos. La manifestación del antropos como fuerza geofísica central tiene importantes implicaciones con respecto a la conceptualización de la historia humana, ya que la historia social mundial, World History, en la terminología de Chakrabarty, ya no puede pensarse independientemente de las condiciones de la historia del sistema terrestre determinada geológica o geofísicamente Earth History. En la era del Antropoceno, por lo tanto, se establece una temporalidad que logra suspender las fronteras entre la historia humana y la historia planetaria. Tercero, como ilustran de modo paradigmático las reflexiones de Latour sobre la figura de Gaia, el concepto del medio ambiente parece estrechamente relacionado con diversas concepciones tradicionales de la naturaleza, que en el pensamiento occidental, como también en representaciones culturales latinoamericanas, tales como las cosmovisiones de comunidades indígenas, por ejemplo, se vinculan en particular con la noción de un cosmos ordenado y se enfrentan críticamente al concepto de naturaleza entendido como espacio de extensión potencialmente infinito que en las Américas constituye la base de las dinámicas expansionistas coloniales del pasado. Cuarto, en el Antropoceno, las intervenciones geopolíticas humanas sobre territorios naturales no representan la antítesis conceptual de la experiencia estética y cultural de la naturaleza como paisaje. Según Latour, la relación entre el hombre y la naturaleza muestra similitudes significativas con la estética de lo sublime, que surge en Europa en el siglo XVIII y se basa en la perspectiva visual unificadora del sujeto y la desconexión del observador humano y la naturaleza. En la era del Antropoceno, sin embargo, el paisaje ya no figura como un espacio perceptual homogéneo que se ofrece a la contemplación distanciada de un observador externo, sino que se presenta como un complejo espacio geoimaginario que se caracteriza por estrechas interrelaciones entre condiciones geológicas y climáticas, infraestructuras sociales y técnicas, así como prácticas estéticas de exploración y de apropiación. Por lo tanto, la experiencia de la naturaleza como paisaje constituye un marco de referencia central para conceptualizar la relación entre la especie humana y su entorno natural que caracteriza la época actual. En conclusión, los debates actuales sobre el Antropoceno perfilan un concepto teórico que no se limita a denotar la amenaza inherente a la intervención humana en el biosistema terrestre, sino que, por el contrario, abre nuevas perspectivas heurísticas para pensar el paisaje como un territorio a partir de diferentes tipos de agencia geopolítica y geoestética. Conceptualizaciones que se perseguirán más detalladamente en lo siguiente. El desierto y el cielo en Nostalgia de la Luz. El documental Nostalgia de la Luz postula una estricta homología entre los territorios del desierto de Atacama, presentado como un archivo de los cuerpos humanos de las víctimas del régimen Pinochet, y el cielo encima de este desierto, figurando como un archivo de los cuerpos celestes que forman el objeto de la investigación científica de los astrónomos modernos. El documental consiste en series de entrevistas realizadas tanto con astrónomos chilenos como también con sobrevivientes de la dictadura militar de Pinochet, que incluyen notablemente las madres de desaparecidos que buscan los restos mortales de sus hijos o hijos cuyos cuerpos fueron enterrados en el desierto. Estas entrevistas se interrumpen a menudo por múltiples
secuencias que presentan imágenes impresionantes del universo, de los cuerpos celestes, así como también de la morfología geofísica del desierto. El documental en su conjunto esposa diferentes tipos de paisaje, cada uno articulando una noción específica del espacio ambiental concebido como cosmos, naturaleza o tierra o ecosistema terrestre. Las imágenes que muestran el cielo sobre el desierto de Atacama representan la esfera celeste a menudo en su inmensa extensión espacial, por lo tanto se relacionan estrechamente con la estética de lo sublime, al enfatizar la relación de proporción subyacente a esta experiencia estética que opone la inmensidad de la naturaleza a la pequeñez del observador humano y adopta deliberadamente los característicos de la estética paisajística tradicional de distanciamiento que recurre igualmente en las imágenes del desierto, como se puede ver acá, que es como una cita de la pintura de lo sublime, que siguen la tradición que siguen la tradición de los naturalistas del siglo XIX, asociando el territorio terrestre con el espacio acuático del mar, como se ve acá, y que presenta el espacio celeste como esfera supralunar perteneciente a un orden cósmico. La analogía establecida en el documental entre cielo y tierra durante los últimos años fue propagada igualmente por diversas asociaciones astronómicas internacionales y forma la base de sus estrategias de apropiación y exploración de esta zona celeste. Desde 2008, distintas organizaciones chilenas relacionadas con la astronomía colaboraron para promover en 2015 que los cielos de Chile en la región Atacama obtengan el estatus de Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Las iniciativas realizadas por las asociaciones internacionales se remontaron a la combinación de varias circunstancias que caracterizan el clima interior desértico en el norte de Chile, entre las regiones de Coquimbo y de Arica y Parinacota. Circunstancias climáticas que incluyen la escasa nubosidad, el bajo promedio anual de lluvias y el nivel muy bajo de humedad. Resultando de esas circunstancias geofísicas, en el pasado reciente se han establecido diversos dispositivos visuales astronómicos que incluyen notablemente el ALMA, Atacama Large Millimeter Array, el telescopio óptico más grande de la actualidad. Asimismo, en los últimos 10 años se han desarrollado diversas actividades geopolíticas, tales como el establecimiento del primer espacio de protección internacional de cielos nocturnos del mundo en el Valle del Equí, y la promulgación de una nueva norma lumínica. En su conjunto, estas actividades científicas han llegado a crear una amplia infraestructura de protección y mantención que tiene por objetivo principal de conservar, bajo las condiciones del antropoceno, el cielo chileno como una biosfera ambiental en su integridad original. Sin embargo, importa destacar que justamente en su legitimación geopolítica, este conjunto de actividades desarrolladas por los astrónomos se caracteriza por una concepción particular del espacio natural, tratando el espacio del cielo como un espacio casi terrestre y nacional que cumple con los criterios listados por la UNESCO. Los astrónomos se remitieron de modo recóndito a una concepción del mundo que se define por una extensión notable del espacio natural del actuar humano. Últimamente, esta amplificación del territorio nacional recurre a conceptos de la naturaleza que se remontan a los orígenes de la formación de la astronomía, en tanto ciencia experimental en la temprana modernidad. Así, la relación analógica entre tierra y cielo ya aparece en el Sidereus Nuncius,
publicado por Galileo Galilei en 1610. Es notablemente el empleo del telescopio que conlleva una extensión notable del espacio del mundo natural en la medida en que logra otorgar visibilidad a fenómenos extraterrestres que se sustraen a la mirada natural del ojo humano. La esfera celeste, por lo tanto, se presenta como una continuación homogénea del espacio terrestre de extensión geográfica, en los términos de Foucault, que se correlaciona en la época de la temprana modernidad con la concepción del mundo en tanto naturaleza, constituye así la base de la dinámica expansiva de colonización, el descubrimiento de nuevas constelaciones celestes percibiéndose como el correlato de la exploración de nuevos territorios naturales. En consecuencia, al adoptar la idea de la extensión ilimitada del patrimonio territorial, los astrónomos parecen recurrir a la concepción de la dominación de una naturaleza inerte y pasiva subyacente a la dinámica de colonización y globalización en la temprana modernidad. Ahora bien, el documental de Guzmán recurre a la misma idea de la correspondencia entre cielo y tierra. No obstante, la película articula un enfrentamiento eminentemente crítico con los modelos del paisaje, de la naturaleza y del conocimiento inherentes a la tradición científica europea y todavía vigente en los proyectos científicos en el Chile actual. La homología entre los dos espacios se articula a través de numerosas referencias a la observación astronómica realizada en la temprana modernidad, que voy a sacar ahora porque no tenemos el tiempo. Al mismo tiempo, el documental hace referencia a la semejanza geomorfológica entre cielo y tierra, que en Galilei se deriva de una comparación que se hace entre el paisaje lunar de cráteres y la topografía geográfica de la Bohemia en Europa. Perdón, acá estamos. La misma correspondencia geofísica entre el cielo y la tierra, el desierto de Atacama, se observa también en el documental de Guzmán en sus imágenes fílmicas de la luna en blanco y negro, que muestran un paisaje volcánico con una superficie de cráteres también. Sin embargo, la representación de las estrellas indica al mismo tiempo un cambio significativo del pensamiento centrado en el ser humano, human-centered thinking, en la terminología de Chakrabarty, al pensamiento centrado en el planeta, planet-centered thinking, con referencia al geólogo Jan Zalasiewicz. En la película, por lo tanto, la homología geomorfológica entre el cielo y la tierra no confirma la noción moderna de la naturaleza que se opone a la cultura y la civilización humanas. Más bien, la correspondencia geomorfológica de la luna y la tierra se ve continuada en la presentación de otro paralelo entre tierra y cielo, explícitamente destacado por el astrónomo George Preston, que se basa en la consistencia material de los cuerpos celestes y los cuerpos humanos, ya que ambos tipos de entidades se componen de calcio. Estos paralelos geofísicos no solo determinan la relación entre cielo y tierra, sino que caracterizan igualmente las figuraciones del propio espacio terrestre del desierto, que resaltan de modo casi obsesivo las imágenes de rocas no humanas y huesos o cráneos humanos que casi no se pueden distinguir en las imágenes. Y esta contigüidad se extiende a los seres vivos petrificados y a los cuerpos momificados, presentando el desierto como un extenso archivo geológico
geológico. Los espacios geofísicos de la Tierra y del cielo se manifiestan de este modo como componentes de una misma biosfera planetaria, cuya representación visual no expresa la colonización de la temprana modernidad, sino que, por el contrario, funciona como una nueva articulación estética que concibe al hombre como elemento terrestre y componente integrante del sistema geofísico del planeta. Este cambio de perspectiva se manifiesta también mediante las formas de visualización cinematográfica de la película. Se puede ver, y no lo voy a mostrar, que estas imágenes donde figura el hombre como parte integrante de la biosfera se marcan por planos encadenados, mientras que la estética paisajística de lo sublime se marca por planos largos que enfatizan el distanciamiento entre el observador y el paisaje. Además, la representación cinematográfica del desierto como biosfera conlleva otras constelaciones que parecen reconstruir la prehistoria del antropoceno y las amenazas que plantea el sistema Tierra. Esta perspectiva genealógica es especialmente evidente en las imágenes de las ruinas de Chacabuco, que muestran el campo de concentración construido durante la dictadura militar sobre las ruinas de una antigua salitrera del siglo XIX. En la presentación del plano del sitio, no queda claro si ofrece una vista de la mina o del campo. Esta incertidumbre visual crea una nueva constelación que ahora sugiere una profunda continuidad entre la historia colonial, la explotación de la naturaleza en el sistema del extractivismo y la historia nacional más reciente de Chile. La película presenta la apropiación y la destrucción geológica de la naturaleza en el curso del extractivismo como prefiguración de la extinción de los seres humanos ocurrida durante la dictadura militar. El desierto aparece así como un lugar paisajístico y también un ecosistema terrestre de múltiples inscripciones históricas que en la superposición del extractivismo y la historia política nacional chilena pone de manifiesto tanto los límites existenciales de la biosfera de la Tierra, concebida casi como un ser vivo, como de los espacios de agencia humana. Creo que tengo 5 minutos más, ¿no? Más o menos, así que voy a resumir un poco el argumento. El argumento central de la película de Guzmán consiste en una homología entre la temporalidad del cielo y la temporalidad de la historia nacional del cielo como sistema planetario y la temporalidad de la historia nacional de Chile, que se basa en la materialidad de la temporalidad planetaria. Notablemente la disparidad o no coincidencia fundamental entre tiempo y espacio que resulta del hecho de que las estrellas que se observan en el cielo en el presente nacían millones de años de luz atrás y por haberse apagado en el intervalo entre los dos momentos temporales ya no existen materialmente en el espacio físico en el momento en que manifiestan su forma visible frente al observador humano. Lo que hace la película es transferir esta estructura de temporalidad a un análisis muy crítico de la historia nacional de Chile, donde no existe tampoco una continuidad o linearidad histórica, sino que el comportamiento de las autoridades se define por una ocultación que marca una ruptura nítida entre el presente y el pasado. Por lo tanto, en el documental, la observación astronómica del ecosistema planetario
representa un paradigma reflexivo para articular una temporalidad política que se define por el retraso, la ausencia de los cuerpos materiales en el espacio físico, como las estrellas. Por lo tanto, el tema de la película no es la atención nostálgica dedicada al pasado o a la memoria, sino, eso es mi argumento, la exploración cinematográfica del ecosistema planetario formado por los espacios geofísicos de la Tierra y del cielo, en los que se superponen los ejes de la historia natural y la historia humana. Hay una profunda convergencia entre la historia planetaria de la Tierra, Earth History, y la historia del mundo social y político, World History, que representa una de las características más centrales del pensamiento del antropoceno. Últimamente surgen así los contornos de una epistemología ambiental que también se puede observar de manera similar y también distinto en la representación literaria de los espacios acuáticos en Quiroga. Ahora temo que me falte el tiempo para elaborar Quiroga. Lo voy a hacer en una frase. Lo que me interesa en Quiroga, en estos cuentos de la selva, sobre todo el regreso de Anaconda, no es verdaderamente la idea biopolítica del establecimiento de la comunidad de los animales. Lo que es interesante es que desarrolla todo un panorama de tipos diversos de paisaje también y tipos de la naturaleza, del ecosistema terrestre, del ecosistema acuático. Y al final se puede decir que tanto la narrativa cinematográfica de Guzmán como la literaria de Quiroga exploran de manera diferente las premisas de la concepción del ecosistema en el antropoceno, mientras que en Guzmán las transiciones entre el cosmos, la naturaleza y el sistema planetario de la Tierra enfocan notablemente los efectos destructivos que el antropos tiene sobre la Tierra, la biosfera geofísica, como también el mundo político, World and Earth. El modelo del ecosistema acuático propuesto por Quiroga, en cambio, examina las alianzas cambiantes y las formas relacionales de vínculos e interacciones entre cuerpos, tecnologías y especies, que se crean precisamente bajo las condiciones de crisis y desastres naturales. Hay en el regreso de Anaconda hay una serie de desastres, desde una sequía hasta una inundación, y se termina con la emergencia de los humanos en la naturaleza. Ambas obras llegan a documentar la profunda ambigüedad de pensamiento ecocrítico en las condiciones del antropoceno. Si por un lado se centra en el poder pernicioso del antropos en relación con el ecosistema de la Tierra y el mundo político, por otro lado proporciona una figura de reflexión antropológica, cultural, que permite explorar nuevas conexiones y zonas de contacto o de convivialidad entre diversos actores humanos y no humanos. En estas circulaciones se manifiestan variadas epistemologías ambientales en las que para mí parece residir el potencial político del pensamiento antropocénico. Muchas gracias. Que cambiemos. Sí, un momentito, no lo veo. ¿Qué hacer? Sí, pero no veo el... Bueno, acá estamos. bueno, igual puedo empezar agradeciendo la invitación y la organización de esta cosa enorme a la que han llegado
Gloria, Miriam y Teresa y todas las otras y otros que están trabajando por detrás y la alegría de encontrar a tantos amigos de tantos lugares distintos y a tantos amigos no conocidos, ¿no? Porque también es el lugar donde uno se encuentra con gente a la que leyó, pero nunca vio, o a la que evaluó, pero tampoco nunca había encontrado la cara, ¿no? Así que es un placer. Y sí, y en esta semana de tanta movilización emocional, ¿no? No solamente la marcha, sino todo lo que nos mueve. Pasar unos días acá escuchando todos los trabajos, el modo en que trabajamos y el odio, ¿no? Renovado de que ñoqui de qué, ¿no? Con todo lo que laburamos. Bueno, debo decir que cuando recibí la invitación dije, uy, no sé si voy a poder ir porque antes de leer, ¿no? Porque estoy trabajando algo que si bien es contemporáneo, es un objeto, por decirlo de algún modo, no es un objeto, es más que un objeto, es un pueblo, el pueblo que falta, el que tenemos que inventar, que me está generando un montón de problemas, ¿no? Y de modos de reflexionar sobre lo que es la tradición de los estudios latinoamericanos y cuánto en esa tradición esto no entra, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar, para inventar el pueblo que falta también hay que inventar la lengua, quizás primero. Y aquí estoy, hace unos 2 años más o menos empecé a trabajar. Yo vengo trabajando desde hace años, ¿no? Sobre la cultura contemporánea. Hay una cosa que me interpela a mí sobre qué es lo contemporáneo, qué son las prácticas contemporáneas, cómo se definen, cuándo empiezan, cuándo terminan, y no solamente una cuestión de periodización, sino hay una forma crítica de hablar de prácticas contemporáneas. El otro día estaba leyendo un libro que me gusta mucho de Peter Osborne, que decía, de repente es Duchamp mucho más contemporáneo que el abstraccionismo de los años 50 y 60, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contemporáneo desde un punto de vista analítico y crítico? Bueno, empecé a preocuparme, a ver cada vez más dentro de las prácticas contemporáneas una presencia muy fuerte, muy poderosa y muy conflictiva en muchos sentidos de prácticas y saberes amerindios contemporáneos, ¿no? Aquello que siempre fue puesto en el pasado, ahora está en el centro de nuestras preocupaciones. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cómo nos interpela, ¿no? A los estudios latinoamericanos precisamente? Así que, bueno, un montón de conflictos. Ahí voy con una de las pequeñas partecitas. Y comienzo con un epígrafe de Ailton Krenak, que me pareció muy adecuado para este momento justamente que estamos atravesando en la Argentina. Ailton lo escribió en un momento semejante, cuando estaban atravesando el gobierno Bolsonaro, y el epígrafe dice así: quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrar y respirar. Creo que eso estamos haciendo. Las últimas décadas han sido fecundas en la circulación y significación de una serie de prácticas culturales y saberes amerindios que han tomado protagonismo, visibilizando formas de intervención en la cultura contemporánea novedosas y de gran fuerza de interpelación. En muchos casos, estas prácticas figuran como vector de fuerzas contestatarias y nudos de resistencia que en el arte y la escritura contemporánea transforman el modo de comprender la cultura latinoamericana contemporánea. En Planetary Longings, Mary Louise Pratt revisó las condiciones de esta transformada indigeneidad. Estoy pensando porque esta idea de indigeneidad se ha asociado a la de negritud, y si no deberíamos llamarla indigenitud, ¿no? Más que indigeneidad. Y del nuevo protagonismo de los pueblos indígenas durante la última década del siglo XX y los comienzos del XXI, situando la reestructuración neoliberal de los años 60 y 70
como uno de sus catalizadores más importantes. Dice Mary Louise, the biggest catalyst for global indigenous activism was the new phase of capitalist expansion facilitated by free trade agreements that favor multinational corporations and intensify extractive industry, especially in the global south. Y esto es clarísimo, clarísimo en las dictaduras argentinas, chilenas y brasileñas de un modo dramático. La cantidad de lo que se llama la expansión de la frontera extractiva, se llega a ciertos lugares donde no se había llegado con la explotación de recursos nuevos, entre comillas, y esto implica una segunda, para muchos pueblos amerindios, una segunda colonización con los mismos efectos devastadores de la primera colonización. No voy a leer toda la cita, ¿no? Pero es esta la idea, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una cuestión que están haciendo los antropólogos y los etnógrafos, ¿no? De esta nueva, lo que ellos llaman nuevas etnicidades, ¿no? Y no es por donde voy a entrar, porque me interesa esta cuestión de lo que pasa en las prácticas estéticas, pero es claro que este es el trasfondo, ¿no? Que está por detrás. En las prácticas artísticas, esta fuerza se manifiesta en un compromiso novedoso con una discusión radical de formas de explotación capitalista y extractivista que cuestionan la visión y la concepción de, entre comillas, recursos naturales que organizó formas de desarrollo particularmente violentas en América Latina desde la colonización en adelante. En estos textos, instalaciones y videos contemporáneos, animales, plantas, montañas y cursos de agua no son entorno, ni medio, no hay environment, ni paisaje, sino que aparecen en continuidad con una agencia y en genealogías que desbordan los límites de la imaginación contemporánea. Lo que solía llamarse naturaleza o paisaje está ausente de estas nuevas, cito, ficciones y artes del antropoceno, como algunos estudiosos han nombrado a prácticas que se involucran con la discusión y elaboración de formas de sentir y percibir las transformaciones en relación con la extinción de especies y el cambio climático que afecta a mundos contemporáneos. Drexler, Davis, Turpin, Anna Tsing, por ejemplo. Es problemático para llamar las ficciones y artes del antropoceno cuando son ficciones y artes amerindias primero y antes, ¿no? Pero bueno, por eso digo, en el caso de estas prácticas estéticas, el despliegue de una continuidad entre lo no humano y la escenificación de genealogías múltiples que enredan tiempos humanos y geológicos desafían los límites, formas y conceptos con los que se pensó el arte y la cultura latinoamericana. Es sabido que en los territorios latinoamericanos, especialmente en el Cono Sur y en el Brasil, las dictaduras de los años 60 y 70 fueron el escenario de la implantación de un neoliberalismo feroz que no solo produjo una distribución de la riqueza cada vez más inequitativa, sino que se sostuvo en una profundización radical del extractivismo colonial. Esto lo dice Maristela Pampa, por ejemplo. Es también en esas décadas que en diversos países de América Latina, nuevos movimientos indígenas comienzan a hacer oír sus demandas y a visibilizar con potencia sus formas de vida. En el caso de Brasil, muy importante con la nueva constitución de los años 80. James Clifford, en un libro que estudia el resurgimiento de movimientos indígenas durante las últimas décadas a lo largo y ancho del planeta, porque este es uno de mis descubrimientos de provinciana, no es solo en América Latina que esto está ocurriendo. El libro de Clifford, ¿no? El de Traveling Cultures, ¿no? El libro de Clifford se llama Returns, Becoming Indigenous in the 21st Century, ¿no? Devenir indígena. Apuntó esta convergencia sin dejar de señalar las complejidades que esa sincronía presenta, ¿no? Esta convergencia con el neoliberalismo y la expansión de la frontera extractivista y al mismo tiempo algo que viene de mucho más atrás. Voy a saltar. Ya no llegué todavía. Es claro que las luchas y prácticas intelectuales amerindias comenzaron mucho antes, como Héctor Nahuel Pan Moreno y otros argumentaron. Como dijo el artista mapuche Seba Cacuiteo, discutiendo la categoría de arte contemporáneo mapuche,
como si se tratara de una novedad, de un arte que recién ahora emergiera de la nada, el arte mapuche siempre estuvo presente, solo que no era visto como contemporáneo, no era visibilizado como tal. Lo mismo va a decir Dayana Tutano en Brasil, lo mismo van a decir en muchos otros lugares. ¿Contemporáneo de qué? Ahora nos quieren contemporáneos y antes no nos querían contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿qué es contemporáneo? Lo que me preocupa es esta pregunta, ¿no? ¿Qué es contemporáneo en esto y cómo entender nuestras contemporaneidades desde estas prácticas? Más allá de esa larga pervivencia, es evidente que las prácticas culturales amerindias, junto con la mayor presencia de los amerindios en tantos sujetos políticos en diversas sociedades latinoamericanas contemporáneas, han adquirido una nueva y sorprendente visibilidad, así como también mayor relevancia en la discusión de debates contemporáneos. Aquí tengo una cita de Ellen Gilbert, en un libro que se llama Indigeneity and Performance, que justamente habla de esta cuestión, ¿no? También la voy a saltar, no tiene mucho sentido, pero sí quise traerlas para darles todo el marco de lo enorme que es este océano que se abre, ¿no? Cuando empezamos a desbrozar el camino, resulta que hay un montón de cosas ya escritas y trabajadas, y hay un contexto enorme de esta pregunta por, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de arte y escritura contemporánea, cuando estas prácticas amerindias están en el centro de ellas hoy. La Bienal de Venecia acaba de abrir, ¿no? Y 80% de los artistas son la Bienal de Venecia. Entonces voy a saltar. Creo que esta nueva relevancia de las prácticas amerindias tiene que ver, entre otras razones, con la forma en que se articula en ellas una crítica muy fuerte a formas de dominación capitalista que el neoliberalismo de las últimas décadas desnudó en toda su violencia. Estas prácticas permiten, de diversas maneras, revelar la historia de la explotación capitalista que implantó en América Latina el proyecto de extinción, no solo de las poblaciones amerindias, sino también de sus saberes, prácticas y cosmogonías. En textos e instalaciones, en videos y obras visuales o poemas, el arte contemporáneo amerindio provoca un claro desplazamiento de la figura humana a favor de voces y cuerpos minerales, vegetales y animales. Con esas estrategias, estas prácticas nos compelen a imaginar relaciones menos destructivas con otras especies y con el medio ambiente, proponiendo la imaginación contemporánea, y ahí está la intervención, ¿no? Otros futuros posibles. Voy a pasar a las formas del agua, la segunda parte. En el contexto de la crisis del agua que se ha ido acentuando en los últimos años en Chile, el proyecto de construcción de una carretera hídrica que llevaría agua de los lagos del sur hacia el norte para subsanar la sequía de esta última región, en una medida propuesta, cito, como solidaridad intrarregional, provocó una serie de intensos debates y acciones varias de activistas. El acentuamiento de la gravedad de la sequía lo vimos en febrero con los incendios en Valparaíso, ¿no? La propuesta se sostenía, la propuesta de hacer la carretera hídrica, en el Código de Aguas, promulgado en la dictadura de Pinochet, que proponía el agua como un bien mueble, se puede llevar de un lado al otro, y transable en el mercado. Algunos científicos pusieron en cuestión la propuesta al alertar que terminaría por dañar irreversiblemente los ecosistemas y la vida natural que dependen de esos caudales. Es en este contexto que el artista Seba Calbuqueo realiza una muestra en la Galería Metropolitana de Santiago de Chile, curada por Cristian Vargas Payahueque, titulada Con Huechan, Las luchas del agua, que se expuso entre el 14 y el 15 de marzo de 2020. Según Vargas Payahueque, la crisis del agua en Chile se ha acrecentado durante las últimas décadas y el impacto ha sido cada vez mayor sobre los pueblos. Monocultivos de plantaciones de paltos y viñedos en la zona central y monocultivos forestales en el sur han causado verdaderos estragos en la biodiversidad y en las poblaciones. A eso debemos sumar el afán depredador de hidroeléctricas o proyectos mineros que ponen intereses comerciales por sobre la dignidad de la gente. Desde la concepción de Itrofilmongen en distintas vidas, esto se acrecienta
dado que la escasez de agua influye en la preservación de especies e implica la sequía de espacios donde, por ejemplo, se obtienen hierbas medicinales. Episodios que implican el uso monumental de aprovechamiento de agua para empresas transnacionales han marcado el imaginario de las luchas desde las formas más violentas, como lo fue la instalación de la represa de Ralco, que visibilizó las luchas de las hermanas Quintremán, o más recientemente la muerte de Macarena Valdés por defender el espacio de Trangil, y cuya muerte sigue siendo investigada por asesinato del sicariato empresarial. La prensa hegemónica ha festinado sobre el mapa de los conflictos territoriales, ignorando el rol de las empresas y de la clase política en esta depredación que pone las reglas del mercado por sobre las de todos. La exposición de Calfurqueo consistió en dos obras entrelazadas: Pauclén, en estado líquido, y Cota, Mapungaicá, Agua también en territorio, que utilizan dos de los lenguajes paradigmáticos del arte contemporáneo: la instalación y la performance. Para contextualizar el problema de la falta de agua, desplegando toda una memoria y ontología mapuche para la cual el agua no solo es sagrada, sino también considerada como un ser vivo. Unos meses después, cuando una nueva convención constituyente discutía, entre otras cuestiones, el derecho al agua de todos los pueblos, iba a ser uno de los derechos que se iba a poner en la nueva constitución, que finalmente no se pudo hacer, me perdí. Basándose para ello en la cosmovisión y los saberes indígenas, cuyo reconocimiento esa misma constituyente pretendía extender, de acuerdo con Elisa Loncón como presidenta de la constituyente, Calfurqueo expone en la misma galería la muestra titulada Espejo de Agua, conformada por dos obras: Mercado de Aguas y Palabras al Agua. Ahí está. Mercado de Aguas despliega sobre el espacio una serie de piezas hechas de cerámica azul, realizadas a partir de un contenedor plástico de 20 litros de agua cada uno. En la instalación, cada bidón en cerámica esmaltada tiene un calado que corresponde a una frase del Código de Aguas de 1981, heredado de la dictadura: derecho de aprovechamiento, decreto, extracción. Las aguas envasadas para su comercialización en contenedores de plástico y el neoliberalismo al que apuntan estas palabras se contrastan con otras como cascadas, lluvias o pantanos, en referencia a los ecosistemas que anidan alrededor de las aguas libres de la cultura mapuche. El Código de Aguas, que sigue vigente en Chile, aunque ha habido una modificación, las formas de distribución del agua en contenedores de plástico y el neoliberalismo son contrastados en la instalación con el lenguaje de la cerámica, práctica ancestral mapuche, y el azul, color sagrado de esa cultura. La segunda instalación de la exposición, Palabras al Agua, que se ve en realidad aquí, que es la tela azul colgada, ¿no? Y que luego va serpenteando, consta de una tela también azul que desciende por la pared y vivorea por el espacio como si fuera un río entre piedras y piezas de cerámica que tienen escritas palabras que aluden también a las aguas fluidas y libres. Con elementos que simbolizan tanto su ascendencia indígena como su conversación con el arte contemporáneo, Calfurqueo resalta la intersección y superposición de cuestiones ancestrales y contemporáneas, manifestando el poder del conocimiento y la cultura indígena ancestral para cuestionar las prácticas extractivas que ocasionaron el antropoceno. Las distintas instalaciones no solo encarnan una insistencia en la problemática de las aguas, sino también un modo de insertarse una y otra vez, ¿no? Y repite y vuelve e insiste, en contextos de luchas ecológicas en las cuales se entrelazan los lenguajes del arte contemporáneo con los de las culturas ancestrales, para reemplazar la noción del agua como un bien de consumo por la del agua como ser vivo y fluido. Esa concepción mapuche del agua ingresa al espacio institucional del arte en estas instalaciones, desplazando la idea del agua o de los ríos y lagos como objeto de representación. Museo y galería se convierten así, más que en espacios de exhibición, en espacios de reflexión
sobre las diversas formas de vida y el modo de respetarlas. También Ideas para el Día del Fin del Mundo de Ailton Krenak moviliza saberes ancestrales de las culturas indígenas para intervenir en cuestiones centrales del debate contemporáneo sobre la naturaleza y el porvenir. En 3 conferencias entrelazadas, Krenak insiste en desarrollar una continuidad entre naturaleza y humanidad que desarme jerarquías antropocéntricas con la imaginación perspectivista, características de los pueblos amerindios que han trabajado entre otros Tania Solce Lima y Eduardo Viveros de Castro. Quiero detenerme en la materialidad de este texto, Ideas para el Día del Fin del Mundo, que junto con los otros textos publicados hasta ahora, del escritor que acaba de entrar a la Academia Brasileña de Letras, ¿no? O sea, es escritor, porque le decimos intelectual, bueno, no, escritor, ¿no? Escritor, intelectual, sí, pero como, ¿no? Entró a la Academia donde, ¿no? Joan Guimarães Rosa, está ahí, convierte lo que originalmente fueron conversaciones, o lo oral, ¿no? Conversaciones o conferencias en una textualidad muy particular, entretejida de diálogos y debates, y donde prima precisamente la disposición dialógica que entrama ideas de diversos lugares y posiciones para tejer una malla que integra muchas versiones diferentes. Es muy impresionante porque Krenak cita a muchos intelectuales de distintas tradiciones, ¿no? Me interesa centrarme también en la condición literaria de este texto, más allá de su dimensión argumentativa y de sus ideas, porque creo que en esa convivencia dialógica reluce una forma estética que no diferencia argumento y narrativa, sino que más bien el texto va hacia el argumento a partir de la narrativa, o en otros casos, es la narrativa la que introduce el desarrollo del argumento. El texto va entretejiéndose con debates y conversaciones con algunos de los intelectuales más influyentes del pensamiento contemporáneo, como Boaventura de Sousa Santos, David Copenhague o Eduardo Viveros de Castro. En esas discusiones, el cuestionamiento de una idea de humanidad occidental que es responsable por la crisis actual climática se opone a la construcción de un nosotros que incluye montañas, ríos y animales como formando parte de un mismo continuo, dice Krenak. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Iguatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar, é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização con toda esa presión externa. Ese mismo río fue contaminado con material tóxico que se derramó con desechos de la explotación minera por la ruptura de una represa en Mariana, en Minas Gerais. Frente a ese presente de destrucción, las ideas de Krenak elaboran una reflexión sobre nuestro mundo contemporáneo con imágenes de un entorno que aparece como un ser vivo con agencia y que se presenta en continuidad con la figura humana. Como en el gentilicio Krenaki, constituido, como nos recuerda Ailton, por el prefijo cre, cabeza, y naki, tierra, los Krenaki serían la cabeza de la tierra en una continuidad donde ninguna verticalidad apunta a jerarquías o dominación. No debemos separar al hombre de la naturaleza, advierte Krenak, como si a gente no fuese naturaleza, ¿no? Como si nosotros no fuéramos naturaleza. Esto es lo que me interesa, ¿no? O sea, es cómo perturban nuestros ordenamientos este tipo de pensamiento. En el posface del libro, titulado Humanidad que pensamos ser, Viveros de Castro propone el libro de Krenak como una prueba del fracaso de una cierta idea de humanidad que, ao ter posto a desvalorização metafísica do mundo como sua própria condição de possibilidade transformou os portadores dessa ideia em agentes da destruição física deste mesmo mundo.
Frente a esa idea de humanidad, el libro de Krenak propone otra idea de humanidad expandida, sostenida en una continuidad entre naturaleza y humanos, que resulta en la articulación de formas de resistencia y de crítica al extractivismo contemporáneo. En un libro posterior de Krenak, Futuro Ancestral, la importancia de esa concepción de los ríos como aguas libres y vivas refuerza el modo en que desde la perspectiva amerindia el río y los ríos son seres vivos con agencia. Dice Krenak, os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, são os ríos os que me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque ya estaba aquí. En esa extensión de la noción de ser vivo y agente hacia los ríos y todo entorno natural, el pensamiento de Krenak despliega la epistemología de su pueblo, iluminando el momento contemporáneo y su crisis con una luz completamente novedosa. Termino con esto. Sobre naturaleza y perspectivismo, no voy a entrar mucho en esto, pero quiero subrayar esta última cuestión. Tanto en los textos de Krenak como en las instalaciones de Sebacalpulqueo, esas poéticas de una humanidad expandida pueden ser leídas productivamente a partir de la categoría de sobrenaturaleza propuesta por Viveros de Castro. En la interpretación de Marco Antonio Balanchín, cito, no sé si la tengo esta cita, a sobrenatureza parece consistir na própria perspectividade, elemento que, desestabilizando a divisão entre natureza e cultura, instaura a dinâmica de alteração e reciprocidade assimétrica entre elas. Eso explica también estas figuraciones sin jerarquías que aparecen en los textos e instalaciones discutidas. Balanchín articuló toda una contraontología a partir de una discusión del concepto de ser en la filosofía occidental, contrastándolo con la filosofía amerindia. Me interesa subrayar simplemente, por falta de tiempo, la producción de conceptos, y no solo de nuevas sensibilidades que estas prácticas generan con sus saberes, y la exploración de sensibilidades de afectos que expanden una noción de ser vivo. Desde una reflexión sobre el presente, los escritos de Krenak y las instalaciones de Calpulqueo sobre el agua coinciden en identificar una serie de saberes amerindios como formas de abrir el tiempo a horizontes que, silenciados en el pasado, ganan un importante poder de reactivación. Estas prácticas nos inspiran a revisar la historia de la explotación capitalista que implicó en América Latina el proyecto de extinción, no solo de las poblaciones amerindias, sino también de sus saberes, prácticas y cosmogonías, y que fue no solo un proyecto de la colonización europea, sino que se continuó con la construcción de los estados nacionales. En el contexto del neoliberalismo y del neoextractivismo de las primeras décadas del siglo XXI en América Latina, la reflexión y resistencia que estas prácticas exhiben nos compelen a imaginar otros modos de relacionarlos con el resto de los seres vivos y no vivos del planeta. Esas poéticas de una humanidad expandida emergen como un modo de pensar el presente y también como advertencia sobre el riesgo y las dificultades que esa otra concepción mezquina de humanidad ha traído para el planeta. Nos ofrecen, en realidad, otra forma de vida, otro mundo posible. Esa oferta de otro mundo posible se configura en las obras de Calpulqueo y Krenak a partir de esas poéticas de una humanidad expandida que nos ofrecen un poderoso dispositivo para la imaginación de otros futuros posibles. Era eso, me quedaron algunas cosas por ahí, pero fijamos en Muchísimas gracias a Florencia y Kirsten, disfrutamos muchísimo realmente escucharlas, un placer. Así que bueno, aunque estemos a contrarreloj, siempre estamos como en
aceleradas, acelerados. Pero bueno, vamos a abrir para algunas preguntas, no muchas, porque digo, también tenemos muchas ganas de invitar, estoy segura de eso. Así que bueno, las primeras dos preguntas. José. Florencia, Sí, nos estás poniendo en una organización muy fija, pero tenemos un hemisferio norte en plena guerra. mm, Entonces, hay como una imagen muy lírica del sur, enfrentado ahora a un norte cada vez más avantgardista. Yo pero creo- perdón, lírica, ¿por qué? digamos porque se basa en una estética de la naturaleza, por lo menos con las exposiciones que vos mostraste, en un deseo, hay mucho deseo de un futuro más humano, más comprensible, cuando el mundo está marchando completamente en otra dirección. Sí, Sí, no hay contestación. Pero, no entiendo, reentiendo, José, el comentario, pero no veo tanta diferencia entre el sur, o sea, evidentemente la veo, pero lo que creo que estas prácticas nos están trayendo es recordar que la violencia está acá, que la violencia está en esos bosques destruidos que nos van a quemar a todos en poco tiempo. No tendremos misiles, pero nos vamos a quemar por los incendios, ¿no? O sea, entiendo claramente, y es un perdón, ¿no? Porque sí, no quiero comparar lo que está viviendo la gente ahora en Gaza y en Israel, pero no me parece que haya un contraste tan fuerte. Justamente la cuestión planetaria me parece que nos involucra a todos, y en unos lugares de una forma y en otro parece de otra. Y no sé si no vamos a entrar en guerra nosotros, ¿no? Porque con nuestro presidente amenazando que, digo, no sé si la guerra no va a ser acá también. No sé, entiendo lo que decís, ¿no? Sí, pero lo que veo, quizás yo soy un poco lírica, tenés razón, y utópica, antigua, soy vieja. no te escucha. Ay, perdón, ay, sí. No, pero en realidad lo que quería decir, sí, quizás yo tengo esta propuesta lírica y medio utópica, pero lo que me parece que estas prácticas nos están mostrando no es ninguna belleza idílica. No. Para nada, más bien la continuidad de un exterminio que no paró nunca, ¿no? Sí, pero hay esperanza. Esto está más en mí que en un efecto. Sí, no, está bien. Ahí en el comentario. Ahí veía. Sí. No, yo agradezco, Florencia, la exposición porque me interesó mucho todo lo que vas planteando también como entradas teóricas y de conceptos para ir pensando lo que estamos trabajando. Y también se sumaba como nueva variable a ver cómo la hacemos. También que yo veo que hay una nueva ola de la salud donde la gente está volcándose a medicinas ancestrales, chamanismo, plantas, hongos, lo que sea, también para buscar un lugar más espiritual que evidentemente las religiones es más convencionales, pareciera que no nos estarían dando. Por un lado, a veces parece medio nivel, como de apropiación y de ¿cómo lo ves en este tema? Bueno, voy a decir gracias, porque sí, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, creo que es parte de esta misma nueva visibilidad, el buscar, hay mucho, ¿no? Para decir eso, el buscar otras alternativas, en fin. Pero me parece que lo que mejor, para mí, lo que mejor resume este momento contemporáneo en esto que vos decís es que, y me voy a concentrar en Brasil nada más, ¿no? Pero quizás que Elisa Loncón haya sido la presidenta de esa constituyente es uno de los datos, y el otro es Ailton Krenak
en la Academia Brasileña de Letras, y David Copenagua, el chamán, en la Academia de Ciencias. Es el chamán que está en la Academia de Ciencias. Así que me parece que forma parte de otro modo de valorizar y de observar, porque hay una, es muy complejo. Bueno, hiciste la pregunta que este es un libro que alguna vez terminaré, si es que alguna vez termino, ¿no? Para responder esa pregunta, porque la pregunta es, bueno, ¿por qué esta visibilidad? ¿Se debe solo a la actuación de estos nuevos movimientos indígenas que empiezan en los años 70 con la expansión de la frontera extractivista? ¿Se debe solo a la expansión de las fronteras del arte, que entonces ahora podemos ver, podemos leer como literatura o podemos entender como arte una instalación que pone unas contenedores de agua, ¿no? Porque claro, lo pones en el auge del abstraccionismo, de la expresión, ¿esto qué es? Tu genre, ¿no? También tal vez otra posibilidad sea que dentro de los estudios de memoria hablamos de que a veces hay relatos subterráneos que de repente emergen por alguna cuestión. Sí. Tal vez el cambio climático y lo que está pasando con la desesperanza, diga, bueno, tenemos que empezar a escuchar otras voces que estaban silenciadas, que estaban, pero no las estábamos escuchando, y que más van hacia arriba a contarnos otra cosa para tener esperanza, porque si no la visión es como muy apocalíptica. Sí, creo que ninguna cosa no quita la otra, ¿no? Gaby hablaba de A Queda do Céu y David Copenagua, en A Queda do Céu habla de la caída del cielo, o sea, el apocalipsis para él va a venir, no es que no va a venir. Como dice un poco de ilustrar, ¿no? El tema es cómo vamos a llegar al apocalipsis, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Tuvimos un preámbulo con la pandemia. Ya la tuvimos y creo que todo lo que están hablando ustedes también ahí hubo una crisis. sí. Que se muevan otras estructuras, Sí, ¿no? sí. Pero recomiendo el libro de Débora Danowski y Eduardo Viveros de Castro, A Mundo por Vir, ensayo sobre los métodos y fins, porque ahí hay una interpretación, ¿no? De por qué no hay una interpretación. Es que es muy interesante todo el recorrido, ¿no? De Viveros, porque Viveros como etnógrafo estudia a los amerindios y claro, y una vez que termina de formular el perspectivismo dice, acá puede haber una solución, ¿no? Pero ese libro tiene como una interpretación, una muy, desde una mirada muy, no sé cómo decirlo, no sale la palabra, sectorizada, no sé, o limitada, no porque sea limitada, digo, desde una sola mirada, tiene una respuesta para la pregunta que vos haces, ¿no? Creo que son otras, hay que completar eso que él dice, porque no es solo eso, me parece a mí, ¿no? Pero presenta una solución, pero es interesante que no hay una romantización. no, de eso. para nada, no hay romantización. Ahí estuve yo, José me leyó a mí, mi corazoncito antiguo. Bueno, a la contraria. Sí. Ahí atrás. Sí. Un poco por el tema del compartismo, un poco, pero voy a plantear de la siguiente mirada. Mi persona hace parte de un pueblo indígena de Colombia, el pueblo Kamsamía, y les voy a hablar de unos aires para comunicar que no es una cuestión romana. Primero, lo voy a hablar en el siguiente sentido. Hay un principio ontológico, epistemológico de las ciencias, como se han construido, y ese principio tiene que ver con la objetividad que es constantemente debatida. La objetividad del ser humano se distancia del mundo para poder entender el mundo. En la objetividad, usualmente fragmentamos el mundo. En la objetividad, hasta fragmentamos los tiempos. Y no permitimos que se conecten los tiempos. Esa objetividad en los pueblos indígenas no existe.
Así de sencillo. Son dos conocimientos contradictorios pero relevantes en su distinción. Las temporalidades en el mundo no es la temporalidad científica la única. Las temporalidades en el mundo están multiplicadas de acuerdo a las diversidades humanas. ¿Cuántas diversidades humanas tenemos en el mundo? ¿Cuántas diversidades humanas en este momento, instante presente, simultáneo, están ocurriendo en el mundo? ¿Y cuántas de esas diversidades ven al mundo de una forma distinta y no objetiva? Ven a la naturaleza como su Pachamama, un ser vivo, como un organismo constante del cual somos parte del organismo. ¿Cuántos saberes multiplicados podemos interrelacionar en lógicas moridianas del perfil latinoamericano? El primer principio para no romantizar los nuevos saberes que son emergentes y no emergentes, históricamente presentes según Hugo Severson, históricamente presentes, no han sido colonizados, no han sido colonizados, se ha generado un epistemicidio sobre sus saberes. Ahí están deambulando y hay que aprenderlos a escuchar. Hace un momento tuvimos un espacio en ese sentido también, hablando, digamos, de esos seres humanos excluidos que construyen saberes en cualquier nicho del mundo en lógicas rebeldes, altamente rebeldes y altamente potenciales. La objetividad, en paréntesis, de Humberto Maturana me parece muy objetiva, muy metafórica, en el sentido de las diversidades y la cultura y de la reconstrucción de la objetividad. Los pueblos indígenas hacen esta cultura práctica, experiencial y vital en todas las diversidades territoriales que existen, ¿no? Y nos vamos a otros temas, digamos, más importantes. Más allá de la objetividad, también hay otro tema muy importante, más allá de esos aspectos, que tienen que ver las relaciones vitales que construimos los seres humanos con los nichos ecológicos. ¿Cuántas relaciones vitales hay en los nichos ecológicos que construimos constantemente? Las relaciones vitales ya no dependen solamente de pueblos indígenas, no dependen de pueblos dependen de campesinos. Hay un trinomio en Colombia que estos días se sincronizó muy interesante con la llegada del nuevo gobierno progresista. El trinomio es, en la historicidad que no se reconocía, había pueblos indígenas reconocidos desde el 91, pueblos afrodescendientes reconocidos en el 93 y actualmente, por un acuerdo de uso internacional relevante, la Constitución de Colombia cambió a reconocer un tercer sujeto que es el sujeto campesino. Ahora estamos diciendo, ahí se están construyendo una nueva visión de universidad cuando nos dicen la pedagogía, las ciencias al servicio de esas construcciones, reconstrucciones de sociedad. Hay unas nuevas relaciones vitales que no son románticas, son altamente potenciales. Yo dejaría hasta eso porque es algo que estamos ocurriendo, pero No sé. ¿Cerramos? Sí. La última, la última. Es que yo quería darte la contraria. Vamos, ya te conozco. Soy de Belo Horizonte, de Brasil, y creo que Ayrton Krenak entra a la academia por ser intelectual, menos que escritor. Porque ahí está Gilberto Gil, que entró por su música. Está Fernanda Montenegro, que entró por su viaje. Es verdad, es la verdad. academia se abrió. Sí, ¿no? sí. Eso no resta nada en ninguna. No, es verdad. Yo creo que el apocalipsis en ese momento ya lo vivimos en parte, ¿no? Ecuador en ese momento sufre batalla. Bogotá en ese momento, es fin de semana, el presidente le pide a la gente que salga de Bogotá porque falta agua. La sequía en el lago Titicaca, la sequía en la Amazonia brasileña. O sea, ya estamos probando. Y claro, cuando se enfrentamos tormentas diarias, un calor excesivo, tormentas lluvia. Perú, por ejemplo, Lima, que nunca llovía, hay tormentas ahora y la ciudad está preparada para eso. Pero yo quería preguntarte si no trabajas con un elemento idealista ameríndio, dices una filosofía ameríndia, están tantos mundos amerindios, Sí, ¿no? sí. Pero el perspectivismo Ya. es
¿no? Amerindio. O sea, desde ese punto, ¿no? Más allá de la diversidad de cada uno, pero hay algunas cosas, lo mismo que decía el señor allá, ¿no? Muy parecido a lo que, más allá de que sean distintas, ¿no? Entiendo. Sí. Sí, una florita, si me permitís. Sí, pero last not least. Bueno, gracias. Gracias, Sí. Vanessa. Víctor, la verdad que es muy complementaria las dos ponencias. Bueno, yo, en dos palabras, me quedé un poquito con las ganas de... A ver, no entendí bien lo que dijiste sobre Horacio Quiroga. Dijiste que vos dijiste que toda esta perspectiva, bueno, catastrófica que veíamos en la película que realizaste, estaba más relativizada, que había momentos de aceleración de la crisis en la hora del Quiroga. O sea, es otra, ¿no? Otra concepción. Sí, tal vez es también una especie de concepción apocalíptica, pero en un sentido constructivo, en un sentido no negativo. Y eso me importaba, porque, bueno, obvio, no he leído toda la bibliografía sobre Quiroga, no soy argentina, pero lo que he leído, nunca he visto que hay en este mismo cuento hay una serie de catástrofes. Hay la sequía, hay la inundación, y la inundación es como un evento milagroso, se dice. Es también una epopeya, se dice también en el texto. Y lo que me ha interesado es que cuáles son las posibilidades para construir. Tendría que ver también con el perspectivismo, tal vez, para construir alianzas entre entidades muy diversas. Es casi, no es un pensamiento literario muy occidental. Y es interesante por la fecha, ¿no? Sí, por eso. Por eso he invertido también la cronología deliberadamente, porque no quería contar una historia teleológica, que ahora tenemos la conciencia del antropoceno, pero al final diría yo que estamos llegando a un punto de este pensamiento planetario que se asemeja a lo que se pasa en estos movimientos de activismo, de poesía, que ahora estamos al punto de captarlo en la teoría también, y por eso me interesa el antropoceno. No me interesa para nada como un discurso sobre los límites planetarios y todo eso. Lo que me interesa es que nos hace ver estructuras, modelos, alianzas, dinámicas que no podíamos ver antes, y creo que nos hace leer a alguien como Quiroga de una manera completamente diferente. Eso, bueno, diciéndolo sin conocer todas las lecturas que ustedes conocen. Gracias.